un programa periodístico producido por el Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, que muestra los resultados de investigaciones realizadas por docentes, estudiantes y administrativos de la UES. Libros son la fuente del conocimiento por excelencia para la humanidad. Muchos de estos libros guardan en sus páginas importante información de eventos y acontecimientos que han marcado la historia de El Salvador. Hoy en este programa, conozca cómo la historiadora y docente de la UES, licenciada Josefa Viegas, analizó las distintas formas en las que los autores han abordado la historia salvadoreña en sus diferentes obras desde el punto de vista de la historiografía. Entérese de los detalles de esta investigación en este programa titulado Historiografía salvadoreña de 1950 al 2000. Bienvenidos. Cada uno de estos libros son obras históricas, cuyos autores son reconocidos como historiadores, quienes realizan la labor de profundizar en el pasado para recopilar e interpretar acontecimientos relevantes y plasmarlos en textos. El conjunto de estos libros de historia de un país determinado se agrupa bajo la definición de historiografía. La historiografía es el registro escrito de lo que se conoce de las vidas y sociedades humanas del pasado y la forma como los historiadores las han estudiado. La historiografía es un área temática de la historia y tiene como propósito analizar el proceso de realización de los libros u obras de historia, desde las fuentes utilizadas, la metodología y, por si fuera poco, hasta un análisis del autor o historiador. En el análisis del autor se estudian aspectos como la formación académica, la ideología que impregna a sus obras y el contexto en el que se ha desarrollado como investigador histórico. Los historiadores de un determinado país siempre tienen la necesidad de remitirse a estudios historiográficos cuando van a emprender una nueva investigación, ya que estos de una u otra manera contribuyen a verificar la confiabilidad de las fuentes que pueden ser consultadas. En El Salvador, antes del año 2000, se carecía de estudios generales historiográficos o de producción literaria de historia. En esta época, una docente e investigadora de la Universidad de El Salvador presentó al Consejo de Investigaciones Científicas de la UES una investigación titulada Aportes para la historiografía salvadoreña desde 1950 hasta el 2000. La principal característica observada por todos los historiadores y luego confirmada por mis investigaciones era que es una historiografía muy poco abundante. Es una historiografía donde no hay un exceso de títulos y sobre todo comparado con otras historiografías como la historiografía del resto de países centroamericanos o de otros lugares. La investigación inició con objetivos específicos como conocer la historiografía salvadoreña desde la segunda mitad del siglo XX, a partir del estudio de los historiadores, las publicaciones y de las condiciones que hacen posible la producción literaria histórica. Este objetivo también llevaba implícito explicar la conformación de la tan mencionada memoria histórica, que es parte esencial de la identidad salvadoreña. A medida que la investigación avanzaba, comenzó a manifestarse una característica de los autores de obras de historia, pues la mayoría de los autores eran considerados como historiadores empíricos. Tenemos a personas interesadas realizando
investigación histórica o narración histórica que no están formados en historia. Esto implica que no han sido formados en una universidad, en una academia, ¿verdad? Entonces esta es una de las características principales. Antes del siglo XIX, las obras de contenidos históricos eran realizadas por economistas, médicos, abogados o bajo la óptica de cualquier otra profesión, mas no por académicos graduados propiamente en una carrera de historia. Entre estos autores estaba Jorge Lardey Larín, quien nació en Santa Ana y realizó sus estudios de secundaria en San Salvador, en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez. Fue un historiador empírico y que además trabajó como docente y periodista. Entre las publicaciones de Lardey Larín destacan libros como El Salvador, historia de sus pueblos, villas y ciudades, 3 volúmenes de toponimia autóctona de El Salvador. Luego publicó El Salvador, inundaciones e incendios, erupciones y terremotos, entre otras. Por ejemplo, Lardey Larín es un historiador que además de no tener una formación específica en historia, no tiene un aparato crítico lo suficientemente amplio, a pesar de que cita muchas fuentes, pero no las cita, que eso se llama el aparato crítico, ¿verdad? Además no tiene una teoría detrás, no tiene una problemática en relación a la historia salvadoreña, sino que es más bien un recopilador de datos muy prolífico, posiblemente el historiador salvadoreño más prolífico. Otro académico que escribió sobre historia salvadoreña desde la perspectiva de las leyes fue un diplomático e historiador salvadoreño, Rodolfo Barón Castro. La obra de Barón Castro se titula La población en El Salvador. Tenemos a un historiador como Barón Castro, tampoco formado en historia, pero que sí que tuvo acceso a redes literarias, a redes de científicos sociales en España que trabajaban a propósito de las ciencias sociales. Y él se dedicó a la historia y problematizó el pasado salvadoreño a su modo y manera, muy vinculado a su época, por supuesto, pero sí tiene detrás una teoría social, tiene detrás un trabajo de archivo prolífico, profuso, enorme. Él es sumamente concreto y, ¿verdad?, con los datos y tiene una producción muy novedosa, además un tema muy novedoso para su época, como puede ser la población de El Salvador. Además, en este análisis historiográfico se incluyó la interpretación histórica de un distinguido personaje conocido por muchos como el poeta y revolucionario Roque Dalton. La monografía de El Salvador, Las historias prohibidas del Pulgarcito y Miguel Mármol son obras de Roque Dalton que se incluyeron en este análisis historiográfico. Para su época, para la época en la que estaba escribiendo, él estaba teniendo acceso, por sus propias vinculaciones personales y literarias, estaba teniendo acceso a una forma de abordaje social distinta a la que se había venido viendo y además muy distinta al materialismo histórico. Entonces esta forma de abordar a los personajes, los grupos subalternos, incluso más allá de los grupos subalternos y del tratamiento que le hace que nos aproximemos al pasado salvadoreño, incluso de forma distinta a sus compañeros del materialismo histórico. Los autores mencionados hasta el momento lograron una formación profesional en universidades o institutos académicos, pero ninguno de ellos recibió una enseñanza en una carrera de historia. En la misma línea de los autores que no eran formados en historia estaba el economista Rafael Mengíbar. Mengíbar tiene un aparato, a pesar de que tiene un aparato crítico reducido, pero tiene una definición teórica muy fuerte y además él tiene un lenguaje muy economicista, porque es economista, entonces nos cuesta a los historiadores, ¿verdad?, a veces leerlo. De acuerdo con la investigadora Josefa Viegas, los autores que no se formaron propiamente como historiadores crearon una diversidad de textos de buena calidad a raíz de sus investigaciones. Sin embargo, cada uno de estos contenidos presentaba una interpretación muy vinculada con sus propios contextos políticos, económicos y hasta académicos. A partir de la década de los 90,
se considera como un suceso trascendental el surgimiento de la nueva historiografía, caracterizada por la presencia de historiadores con formación académica en historia, a pesar de que muchos de ellos hayan tenido que estudiar fuera de las fronteras salvadoreñas. Nosotros a esa época le llamamos en la investigación la nueva historiografía, ¿verdad? Consideramos que los puntos fundamentales que difieren del periodo anterior es una historia vinculada, en primer lugar, a lugares de investigación como universidades o institutos, ¿verdad? Realizada por salvadoreños o realizada por extranjeros, pero con una vinculación académica. La mayoría de sus investigaciones son producto de maestrías y de doctorados. Entonces la nueva historiografía tiene una muy buena perspectiva en el caso salvadoreño, porque también tiene una llamada de atención, digamos, de la misma sociedad que está reclamando reflexión sobre el pasado salvadoreño. Según la nueva historiografía, la historia salvadoreña plasmada en diversos documentos ha sido influenciada por dos tipos de contextos. Antes de los 90 predominaba el contexto político, que cada investigador impregnaba a sus obras. Era un contexto casi pasional ideológico de los investigadores, pues algunos no se apegaban a teorías rigurosas para interpretar la parte de la historia en la que estaban profundizando. El segundo contexto fue denominado académico. En este, los historiadores se vinculan con universidades, archivos y colegas extranjeros, es decir, que la interpretación de la historia se hace con mucha responsabilidad y de manera objetiva. No tenemos que ser jueces, ¿verdad?, de algunos historiadores del pasado, puesto que no tuvieron acceso a las fuentes de la misma manera que nosotros la tenemos. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, los autores del materialismo histórico no tuvieron acceso a los archivos. Los archivos no eran accesibles, no se les permitía investigar. Nosotros, desde los años 90, de alguna manera, aunque no totalmente, pero sí tenemos una mayor apertura a poder llegar a los archivos municipales, a los archivos, incluso al Archivo General de la Nación. A nivel mundial, para incluir una obra de historia en un análisis historiográfico, los parámetros que se requieren en primer lugar es que el autor debe ser un académico formado en historia. Sin embargo, en el estudio de la licenciada Viegas hubo una excepción. Si nosotros hubiéramos hecho esta investigación en otro lugar, y de hecho tenemos compañeros que se dedican a la historiografía en otros países, tienen claramente limitada, ¿verdad?, la formación, ¿verdad?, de los historiadores. Tienen que ser historiadores formados, historiadores académicos que tienen una producción académica, con una metodología, con una definición de objeto de estudio muy clara, con un aparato crítico de fuentes primarias totalmente trabajado, con hipótesis de partida, con teoría social detrás, ¿verdad? Esto para nosotros habría sido un desastre, puesto que muchos de los historiadores no tienen esta formación, ni siquiera su producción tiene estas características. Por otra parte, la historiografía identifica dos tipos de historia nacional: la historia oficial y la historia alternativa o de izquierda. La historia oficial es aquella que el Estado avala para ser enseñada en las escuelas y para ser conmemorada en ciertas fechas del año. La historia alternativa o de izquierda, tal como la llaman los estudiosos del materialismo histórico, la explica la licenciada Viegas. Una historia alternativa, ¿verdad?, que ellos le llaman la historia verdadera, aludiendo a que los historiadores oficiales ocultan, invisibilizan a la gran parte de la población o los momentos históricos que han sido conflictivos. Esto es muy interesante porque esta historia de izquierdas es una historia nacional, no es una historia internacional, con vocación internacionalista, sino es una vocación nacional, muy nacionalista. Es la historia de El Salvador, solo que es una historia distinta. En 1994, el Ministerio de Educación publicó una edición que lleva por nombre Historia de El Salvador, tomo 1 y 2. Según la investigadora, estas ediciones, a pesar de que fueron publicadas por una institución gubernamental,
exponen contenidos que en algunas ocasiones han sido invisibilizados en la historia oficial, como es el caso de los indígenas. Sin embargo, a nivel, digamos, de aplicación de estos libros del Ministerio del año 94, hay un problema, y es que la misma reforma educativa eliminó la mayoría de los contenidos históricos del currículum salvadoreño, de los programas de estudio salvadoreños. Es un libro que se puede comprar, que es relativamente barato y accesible, es de muy buena calidad en sus escritos. Sin embargo, se quedó como un proyecto frustrado, porque los estudiantes directamente no trabajan sobre este texto, no coincide con los programas de estudio. Las grandes interpretaciones del pasado salvadoreño se han podido recopilar en este estudio, pero para esto la investigadora implementó una metodología específica. Parte de la metodología consistió en visitar bibliotecas, entre estas las de la Universidad de El Salvador y de otras universidades e institutos. También consulté una biblioteca muy importante como es la biblioteca de la UCA, ¿verdad? Y otras bibliotecas que tienen libros antiguos, ¿verdad?, de historia, que los conservan y que yo los podía leer, los libros de los últimos 50 años, y también poder consultar distintas ediciones de cada una de ellos, ¿verdad? Entonces, con todo ello consulté muchas bibliotecas, y lo que hice fue mucha lectura de escritorio, ¿verdad?, de estos, con unas fichas para poder extraer información. Entonces hicimos todo ese trabajo de lectura y análisis. Al mismo tiempo, la investigadora tuvo la oportunidad de entrevistar a algunos historiadores de la nueva historiografía, por ejemplo, el historiador puertorriqueño Aldo Lauria. Es importante destacar que la investigadora también recurrió a entrevistar a algunos de sus colegas de la carrera de Historia de la UES. Pude hablar con Aldo Lauria, que me comentó cómo él mismo levantaba los archivos municipales del piso, pero que sí tenía acceso a ellos, ¿verdad? Entonces sí hice algunas entrevistas al respecto. También entrevisté a actores que estaban, digamos, en el contexto, como podían ser, entrevisté a mis compañeros de la Escuela de Ciencias Sociales, porque algunos de los libros, ellos habían sido incluso auxiliares de investigación. Por ejemplo, ellos habían sido auxiliares de investigación de Dagoberto Marroquín para hacer sus investigaciones, lo habían conocido. De acuerdo con la investigadora, a través de las entrevistas se pudo conocer datos importantes, como por ejemplo los primeros intentos por crear la carrera de Historia en la UES. El primer intento se realizó en 1965. En esta época solo estaban inscritos 3 estudiantes, entre ellos David Luna y Efraín Serna, quienes eran la promesa de la primera generación de historiadores salvadoreños. Para mí fue fascinante poder ubicar en estos últimos 50 años grandes iniciativas o pequeñas iniciativas incluso para formalizar e institucionalizar los estudios históricos. Yo, que pude percibir desde los años 50, pude observar un espíritu de la necesidad de la interpretación histórica vinculada a la academia, ¿verdad? Que fuera serio, que fuera científico y no de cualquier modo, a cómo se le antojara a cada uno, ¿verdad? Sin embargo, en aquella época la carrera de Historia en la Universidad de El Salvador no logró consolidarse por diversas razones. Entre estas estaba la ausencia de docentes con un título en Historia. Esto además provocó que los 3 estudiantes inscritos en la primera licenciatura de Historia tuvieran que conseguir una beca para estudiar en México y concluir su formación académica en dicho país. En ese momento, la Universidad de El Salvador prometió a los 3 becados que a su regreso tendrían la oportunidad de continuar y consolidar la primera licenciatura de Historia a nivel nacional. El problema fue a la vuelta. La promesa que les hicieron fue que una vez que regresaran iban a crear ellos iban a continuar ellos la carrera de Historia ya formados, ya con su formación en Historia, y esto no fue así.
Debemos también recordar que la universidad estaba viviendo otro contexto, ¿verdad? Un contexto político, quizás no tan vinculado a la historia académica, sino más vinculado a la acción política. Entonces, cuando ellos regresaron, ya no tenían el espacio que les habían prometido. Incluso sus mentores se habían ya marchado. Esto fue la primera vez. Un segundo intento por institucionalizar los estudios históricos se visualiza en la década de los 70. Hubo un instituto que se llamó IAGH dentro de la universidad, creado, que duró muy poquitos años, creo que duró del 74 al 77 más o menos, duró muy poquitos años, que también tenía dentro de sus voluntades, digamos, la creación en un futuro de la carrera de historia. Y no se pudo crear. De hecho, este instituto fue clausurado, fue cerrado por la universidad. Fue hasta la década de los 90, en el surgimiento de la nueva historiografía y bajo el contexto del Congreso Centroamericano de Historia en el año 2000, que se realizan los mayores esfuerzos para crear la carrera de historia en la única universidad estatal, la Universidad de El Salvador. El propósito se cumplió, aunque esta carrera nació vinculada al Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la UES. La actual carrera de Historia, y que es una larga trayectoria de presiones, de reuniones, de esperanza para poderla crear. Entonces, con esos impulsos, era el país centroamericano. No había ningún otro país latinoamericano sin carrera de Historia institucionalizada. Y gracias sobre todo a la presión de centroamericanos y de salvadoreños se pudo crear en el año 2001, ¿verdad? Se creó en el año 2001 y empezamos en el año 2002. Un historiador es un profesional valioso para dar respuestas a una sociedad interesada en conocer su pasado. La responsabilidad social del historiador radica en el trato riguroso con las fuentes y con las teorías, esto con el fin de analizar e interpretar situaciones de manera objetiva, y así obviar cualquier tipo de ideología. ¿Cuál es la responsabilidad en ese sentido de los historiadores? Es señalar que se olvidan cosas, es señalar que se interpretan parcialmente cosas, es señalar que se estira algunas interpretaciones, ¿verdad? Nosotros debemos ser sumamente críticos también con el uso del pasado en el presente. Y esto es lo que nos hace de alguna manera incómodos a algunos aspectos, ¿verdad? O algunos espacios de la sociedad, porque nosotros estamos obligados éticamente a señalar todos estos puntos. Actualmente la carrera de Historia tiene un promedio de 10 a 15 estudiantes por año. Según la licenciada Viegas, este promedio de estudiantes es aceptable debido a la extensión territorial de El Salvador. El perfil de un bachiller que pretenda optar por la licenciatura en Historia es el siguiente. Tiene que ser una persona que fundamentalmente le interese el análisis de la sociedad, que se pregunte sobre cómo es la sociedad que vive y cómo cree que se ha gestado, ¿verdad?, esa sociedad. O sea, que se pregunte sobre el pasado. Evidentemente, ¿verdad? Si nos gusta la historia, podemos estudiar historia, si no, no podríamos estudiar historia. Yo invito a lo mejor hay alguien especialmente interesado en la historia, lo invito a que conozca la licenciatura en historia y poder ser protagonista de estos hechos. Los aportes de investigaciones acerca de historiografía son de mucho beneficio para las instituciones de educación superior, ya que para los historiadores de las academias es fundamental recurrir a estudios de esta naturaleza, de manera que se pueden contrastar las distintas versiones a fin de descubrir nuevos elementos para el análisis de una sociedad. Entonces, para los historiadores es fundamental para poder conocer qué se había hecho, cuáles son los vacíos, ¿verdad?, a la hora de analizar la historia, y cuáles son las grandes interpretaciones de la historia salvadoreña. De la misma manera, por eso mismo es importante para el resto de la sociedad, ¿verdad? La historiografía es una constante relación del pasado y del presente. Por lo tanto, las puertas de la licenciatura en Historia están abiertas para todos aquellos que sientan la inquietud por viajar al pasado y mediante sus análisis brindar interpretaciones de acontecimientos que marcaron y siguen marcando la historia salvadoreña.